Hola, mi nombre es Ángela García y en esta oportunidad les hablaré acerca de la parte 3 del punto 3 del capítulo 3 de La memoria, la historia, el olvido de Ricord. Esta parte específicamente se llama El olvido de rememoración, uso y abuso. Esta socialización va específicamente a la materia de memoria para la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Antonio Nariño. El autor dice acordarse es en gran medida olvidar. Esto, ya que las observaciones sobre el olvido constituyen en gran medida un simple reverso de los que se ofrecen a la memoria. Acordarse es en gran manera olvidar. Por otra parte, las manifestaciones individuales del olvido están inextricablemente unidas a sus formas conectivas, ya que las experiencias más inquietantes del olvido, como la obsesión, despliegan los efectos más maléficos dentro de la memoria colectiva. Los usos y abusos de la memoria. Así se llama esta parte y veremos tres partes de este punto. La primera, la memoria impedida. Segunda, la memoria manipulada. Y tercero, la memoria obligada. Acceder a los tesoros escondidos de la memoria. En esta parte, el autor nos explica que el problema del olvido es que muchos olvidos se deben al impedimento para acceder a los tesoros escondidos de la memoria. El reconocimiento de una imagen del pasado ha construido hasta ahora la experiencia principal del retorno de un pasado olvidado. El autor cita: solo por razones didácticas vinculadas a la distinción entre memoria y reminiscencia hemos mantenido esta experiencia dentro de los límites de lo súbito, prescindiendo del trabajo de rememoración que pudo precederla. Acá empezamos a hablar ya de lo que es la memoria impedida. La memoria impedida, evocada en la rememoración, la repetición, la perelaboración o el duelo y la melancolía, es o se puede convertir en una memoria olvidadiza. En esta parte ya nos encontramos con Sigmund Freud. Pero, ¿qué tiene que ver Sigmund Freud en esto? Para explicarlo procederé a leer textualmente lo que el autor dice. Estas instrucciones del psicoanálisis dan acceso a los abusos que encontramos en cuanto que se sale del marco del coloquín analítico delimitado por la competencia y la deontología profesional y en cuanto uno se aleja del discurso clínico. Sí, sin duda. Es un hecho que el psicoanálisis engendró, degradó por fuerza, una especie de vulgata que lo elevó al rango de fenómeno cultural, a la vez subversivo y estructurador. Otro hecho es que Freud fue el primero en librar su descubrimiento de la confidencialidad del secreto médico, no solo publicando sus investigaciones teóricas, sino también multiplicando sus excursiones fuera de la esfera de lo patológico. En este aspecto, psicopatología de la vida cotidiana constituye un hito precioso en el camino que el coloquio analítico conduce a la escena pública en general. Cita nuestro autor. El caso del olvido de los nombres. Cuando olvidamos un nombre, buscamos uno conocido, otro bien en su lugar. El análisis revela una sutil situación motivada por deseos inconscientes, cita el autor. El ejemplo de los recuerdos
interpuestos entre nuestras impresiones infantiles y las narraciones que hacemos de ellos con toda confianza, añade a la simple situación en el olvido de los nombres una verdadera producción de falsos recuerdos que nos orientan sin saberlo nosotros mismos. El olvido de las impresiones y de los acontecimientos vividos y el olvido de proyectos, que equivalen a la omisión, a la negligencia selectiva, revelan el lado astuto del inconsciente colocado en posición defensiva, en este caso, en el olvido de los nombres. Aquí ya proseguimos con nuestra segunda parte, el olvido y la memoria manipulada. Más allá del nivel psicopatológico que ya vimos con la memoria impedida con Freud, encontramos formas de olvido a la vez más alejadas de las capas profundas de este. Por tanto, manifiestas, pero también más desplegadas entre un polo de pasividad y de actividad. Aquí nos encontramos con la pregunta, ¿por qué los abusos de la memoria son de entrada abusos de olvido? Lo habíamos dicho entonces precisamente por la función mediadora del relato. Los abusos de memoria se hacen abusos de olvido. En efecto, antes del abuso hay un uso, es decir, el carácter intelectualmente selectivo del relato. Si no podemos acordarnos de todo, tampoco podemos contar todo. La idea del relato exhaustivo es una idea performativamente imposible. Y aquí entra nuestra famosa frase, sapere aude. Aquí el autor nos dice que la responsabilidad de la obcecación recae sobre cada uno. Es por esto que el lema de las luces, sapere aude, sal de la minoría, también se puede reescribir como atrévete a crear relato o narrar por ti mismo. Pero hay que hablar del pasado. Y si hay que hablarlo, ¿cómo hacerlo? Esta es una pregunta que nos hace el autor y la contesta de la siguiente manera. Él dice que la pregunta va dirigida tanto al ciudadano como al historiador, y el historiador es el que más puede aportar en el agua turbia de la memoria colectiva dividida contra sí misma. Los abusos de la memoria bajo el signo de la memoria obligada impuesta. Aquí es donde ya llegamos a nuestra tercera parte, la memoria impuesta. Y aquí entra la amnistía. La amnistía, según Google, es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Esta acción jurídica suele ser desarrollada por el Poder Legislativo y afectar a diversas personas que anteriormente habían sido consideradas culpables de una violación de la ley. El autor nos cita que la amnistía se pronuncia sobre graves desórdenes políticos que afectan a la paz social. Aquí nos cita diferentes desórdenes que podrían ser guerras civiles, episodios revolucionarios o cambios violentos de regímenes políticos, violencia que supuestamente la amnistía interrumpe. En cuanto a su contenido, se refiere a una categoría de delito y de crímenes cometidos por una y otra parte durante el periodo sedicioso. A este respecto, opera como una especie de prescripción selectiva y puntual, que deja fuera de su campo ciertas categorías de delincuentes, cita el autor. Pero la amnistía, y esto me parece muy interesante, como olvido institucional, alcanza las raíces mismas de lo político y a través de este a la relación más profunda y más oculta con un pasado aquejado de interdicción. Considerada en su proyecto reconocido, la amnistía tiene como finalidad la reconciliación entre ciudadanos enemigos, es decir, la paz cívica. El autor nos cita varios modelos notables, uno de esos y el más antiguo es el recordado por Aristóteles en la Constitución de Atenas. Es sacado el famoso decreto promulgado en Atenas en el 403 a.C.
Esto se hizo después de la victoria de la democracia sobre la oligarquía de los 30. Aquí el autor nos cita la fórmula, que en realidad es doble. Por un lado, el decreto propiamente dicho, por otro, el juramento pronunciado nominativamente por los ciudadanos considerados uno a uno. Por un lado, se prohíbe recordar, interesante, se prohíbe recordar los males y las desgracias. Memoria obligada. El griego posee expresarlo un sintagma único, que solo busca el recuerdo contra alguien. Por otro lado, no recordaré los males, las desgracias, bajo pena de las maldiciones desencadenadas por el perjurio. Las fórmulas negativas son sorprendentes, cita nuestro autor. No recordar. Ahora, bien, el recuerdo negaría algo, a saber, el olvido. Olvido contra olvido. Olvido de la discordia contra olvido de los daños sufridos. Bueno, este fue mi acercamiento hacia esta parte de nuestro texto, la memoria, la historia y el olvido. Muchas gracias.